Buenos días, señoritas y jóvenes. El día de hoy veremos operaciones entre conjuntos. Ustedes las operaciones que existen entre conjuntos las vienen revisando desde que son pequeñitos. Ahora solo vamos a hacer un recordatorio. Entre las operaciones tenemos la unión. Cuando tenemos dos conjuntos, la unión de los dos conjuntos, si la representamos gráficamente a través de diagramas de Venn, la unión de los dos conjuntos sería los elementos que están en A, pero también están en B. O sea que la unión van a ser los dos conjuntos. Si es que tenemos tres conjuntos, va a ser exactamente lo mismo. Vamos a unir los elementos que estén en los tres conjuntos, ¿sí? Cuando hablamos de unión, unimos los elementos que están en los conjuntos que estamos trabajando. Si es solo dos conjuntos, pues unimos el conjunto A y el conjunto B. Si son tres conjuntos, unimos el conjunto A, B y C. Otra operación entre conjuntos es la intersección. En cambio aquí vamos a poner los elementos que tienen en común, solo los elementos que tienen en común. Y gráficamente esos elementos se encuentran aquí en la mitad, ¿sí? Aquí ponemos los elementos que tienen en común tanto el conjunto A con el conjunto B. Por ejemplo, si yo diría que el conjunto A está formado por el elemento 1, 2, 3 y el conjunto B está formado por los elementos 3, 4 y 5. En la intersección va el elemento que tienen en común, en este caso el 3. Y aquí se pone solo lo que tiene A, el 1, el 2, y aquí solo lo que tiene B, el 4 y el 5, porque el 3 ya está en la intersección. En la intersección se ponen los elementos que tienen en común. ¿Qué pasa cuando tenemos tres conjuntos? La intersección de esos tres conjuntos va a estar en la parte de aquí. ¿Por qué? Porque en esa parte es donde se juntan tanto el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. En la parte de aquí ponemos la intersección solo entre A y B. En la parte de acá abajo va la intersección entre A y C. Y por último, en la parte de acá ponemos la intersección entre B y C. También tenemos diferencia y complemento. En la diferencia, supongamos que me dice A diferencia de B. ¿Qué significa que voy a hacer aquí? Que al conjunto A le voy a quitar lo del conjunto B. En este caso están así juntos. Al conjunto A le voy a quitar lo del conjunto B. Por lo tanto, tendría que quitarle esta parte de acá. A diferencia me quedaría solo los elementos que tenga aquí. Le quito todo lo que está en B. Esta partecita de aquí también está en B, entonces le quito todo esto. ¿Qué pasaría si me dijera B diferencia de A? Igual, si tengo los dos conjuntos A y B, ahora me dice que a B le quito A. Por lo tanto, debería que quitarle esto de aquí, quitarle esta parte de acá. Por lo tanto, B diferencia de A, me quedarían los elementos de aquí. También tenemos el complemento. Y ustedes saben que cuando trabajamos en conjuntos también tenemos el universo. ¿Qué es el universo? Es el conjunto que va a abarcar a todos los elementos que yo tengo. Y por ejemplo, en este caso me dice A complemento y me da este gráfico. ¿Qué significa que me pida A complemento? Significa que me están pidiendo todos los elementos que no son parte de A. Si aquí tenemos A, los elementos que no son parte de A serían todos estos. Todo esto sería A complemento. Pero en el caso de que supongamos tenemos igual, el universo se representa con la letra U y tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Y aquí también me pide encontrar A complemento. Como dijimos, es todo lo que está excepto A.
Si aquí tengo A, va a ser todo lo demás. Por lo tanto, va a ser esta partecita de B, le quito A, pero también va a ser el universo. Eso es A complemento. O sea que le voy a quitar, en este caso, al conjunto A y me va a quedar todo lo demás. Y por último tenemos la diferencia simétrica. ¿Qué me dice la diferencia simétrica? Se simboliza con esta especie de triángulo y me dice, supongamos, me dice A diferencia simétrica de B. Dice, X tal que X pertenece a la unión de A y B y X no pertenece a la intersección entre A y B. Esto en gráfico, ¿cómo nos quedaría? Tenemos los dos conjuntos A y B. Me dice A unión B. X pertenece a la A unión B. A unión B sería todos estos elementos. Y X no pertenece a la intersección de A y B. Por lo tanto, vamos a tener que sacar esta partecita de acá, ¿sí? De la unión que hicimos, me dice que toca sacarle la intercepción. Por lo tanto, me quedaría solo lo que tengo acá de A y lo que tengo aquí de B. Sería la diferencia simétrica. Vamos a ver en ejemplos. En el siguiente ejercicio me dice, sean E, F y G tres conjuntos no disjuntos. ¿Qué significa que sean no disjuntos? Un conjunto es disjunto cuando no tienen elementos en común. Por ejemplo, aquí tengo A y aquí tengo B. Esos son conjuntos disjuntos. Pero en este caso me dice que no son disjuntos. Por lo tanto, yo sé que estos conjuntos van a tener elementos en común. Y me pide que grafique E unión F, diferencia de G. Por lo tanto, yo primero voy a hacer los tres conjuntos. Como sé que no son disjuntos, van a estar unidos. E, F, G. Y vamos a aplicar las propiedades que vimos. Me dice, primero voy a hacer lo que está en los paréntesis. E unión F. Yo tengo aquí el conjunto E, aquí el conjunto F, y si los uno va a estar todos estos elementos, ¿sí? ¿Qué hice? Simplemente primero hice el paréntesis E unión F, E, F, los uní, que son todos los elementos. Pero me dice que a esto le haga diferencia de G. Si recordamos por el concepto anterior, cuando me dice que haga diferencia, significa que le saque a este conjunto G, perdón. Entonces yo tengo que sacar todo este conjunto. Si yo saco todo ese conjunto, debo sacar esta partecita de acá. Por lo tanto, esta partecita no iría incluida. Y la respuesta y la gráfica me quedaría así. Recuerden, le sacamos a G. ¿G qué es? G es todo esto. Por lo tanto, sacamos todo esto y me queda solo E unión F, diferencia de G. La diferencia, yo saco los elementos que tengo en G y solo me quedaría entonces el conjunto E, el conjunto F y el conjunto G, de los cuales yo ya vi que le tengo que sacar esta parte de acá. Por lo tanto, al graficar solo me quedaría esto de aquí. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? A la unión de E y F le estoy sacando el conjunto G. Para que ustedes puedan entender de mejor manera cuando hablamos de gráficos, vamos a explicar el siguiente gráfico. Lo que está en azul va a hacer referencia a los elementos que están solo en el conjunto A. Lo que está en verde va a hacer referencia a lo que está solo en el conjunto B. O sea, en la parte de aquí voy a poner solo los elementos de B.
aquí voy a poner solo los elementos de C y como les había indicado anteriormente, en esta partecita de aquí donde se juntan los tres van a ir los elementos que tienen en común A, B y C. Pero ¿qué pasa con estas partecitas de acá? Con esas partes aquí, si nos damos cuenta, tenemos el conjunto A y C. Entonces en esta partecita va a ir lo que tienen en común A y C. En la de acá arriba, si nos damos cuenta, tenemos el conjunto A y B, por lo tanto aquí va a ir lo que tienen en común A y B. Y en la parte de acá va a ir en común lo que tienen B y C. Y así distribuimos todos los elementos cuando tenemos tres conjuntos. Vamos a aplicar lo que hemos visto en un problema. Me dice, de un grupo de 81 turistas, 24 visitaron Atacames, 30 Cuenca, 39 El Tena, 2 turistas las 3 ciudades. Además se sabe que 7 visitaron Atacames y Cuenca, 5 Cuenca y El Tena, 11 Atacames y El Tena. ¿Cuántos turistas no visitaron ninguna de las 3 ciudades? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es realizar nuestro diagrama de Venn en el cual implicamos a las 3 ciudades. Aquí, ¿qué me está diciendo? 2 turistas visitaron las 3 ciudades. Entonces, ese dato es el que vamos a poner en la parte de aquí. Aquí voy a poner el 2. Me dice que 2 turistas visitaron tanto Atacames, Cuenca y El Tena. Ahora, ¿qué datos vamos a ir poniendo? Vamos a ir poniendo los datos que van aquí en las intersecciones. Hagan de cuenta que van desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, aquí vamos a poner, me dice, 7 visitaron Atacames y Cuenca. Atacames y Cuenca, 7. Pero yo no voy a poner el 7. ¿Por qué no voy a poner el 7? Porque me dice que entre todo esto yo ya tengo 2. Por lo tanto, si 7 visitaron Atacames y Cuenca, ¿qué me falta para que sea 7? 5. Ahí sumo. 5 más 2, 7. Por lo tanto, ya tendría los 7 que visitaron las 2 ciudades. Ahora me dice que 5 visitaron Cuenca y Tena. Cuenca y Tena. Pero aquí pasa lo mismo. Aquí ya tengo el 2. Para que sea 5 debería poner el 3. Porque ahí ya tengo Cuenca y Tena. Aquí entre la intersección tendría 2 más 3, 5. Los 5 que visitaron. Y finalmente me dice 11 Atacames y Tena. La intersección entre Atacames y El Tena está en la parte de aquí. Si yo ya tengo 2 de los 11, me tocaría poner el 9. 2 más 9, 11. Son los 11 que ya visitaron. Ahora, ¿qué datos voy a ir poniendo aquí? Me dice que 24 visitaron Atacames. Entonces, yo pongo la A y en la A yo ya sé que están los 9 más los 2 más los 5. En la A tendría 9 más 2, 11, más 5, 16. Hasta aquí yo ya tengo que 16 turistas visitaron Atacames. ¿Cuántos me faltaría para completar? Simplemente resto. 24. Le quito los 16 turistas que ya fueron, me queda 8. Ahora, ¿cómo sacamos ese 8? Simplemente los de Atacames, los turistas, en total me dijeran que eran 24. Pero yo entre estos 3 números ya tenía que son 16. 16 menos 24 serían 8. De ahí sale este 8 de acá. Hacemos lo mismo para Cuenca y para Tena. Entonces, en Cuenca me dice que fueron 30. Pero yo ya tengo en Cuenca estos turistas de aquí. Por lo tanto, digo 5, 2 y 3. 5 más 2 más 3. Cuenca es igual, 5 más 2, 7, más 3, 10. De los 30 que debo tener, simplemente resto. Entonces, Cuenca total va a ser igual. Tengo 30, pero yo ya sumé entre mis turistas de acá 10. Menos esos 10 me quedarían 20. Por lo tanto, aquí coloco el 20.
Y finalmente el Tena. El Tena me dice que fueron 39 turistas, de los cuales aquí yo ya tengo un número de turistas. Sería 9 más 2 más 3. 9 más 2, 11, más 3, 14. Pero en total son 39. Por lo tanto, al Tena irían 39 menos los 14 que ya tengo y me quedaría que el total del Tena son 25. Aquí tengo 25 turistas. Pero la pregunta era, ¿cuántos turistas no visitaron ninguna de las 3 ciudades? Para sacar ese número simplemente yo sumo todos los datos que tengo aquí, porque todos estos turistas me visitaron al menos una ciudad. Por lo tanto yo digo, pongámosle el número de turistas. Sería 8 más 5 más 20 más 9 más 2 más 3 más 25. Y al sumar el número de turistas me da 75. Si en total encuestaron a 81 turistas y yo tengo que al sumar todo esto me dan 75, al sumar todos los datos me da que 72 turistas fueron a las 3 ciudades, que fueron a las ciudades, ya sea Atacames, Cuenca o el Tena. Pero en la encuesta participaron 81 turistas. Entonces, ¿cuántos turistas no visitaron ninguna de las 3 ciudades? O sea, no visitaron ni Atacames, ni Cuenca, ni el Tena. Simplemente resto 81 menos 72. Concluyo que 9 turistas no visitaron ninguna de las 3 ciudades.